Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emilia, que se encuentra por ahí. Bienvenida. Bien, chicuelos. Vamos, hoy es jueves. Perfecto. Vamos a comenzar con lo que es el módulo número 4. ¿Sí? Voy a dejar acá, estoy sacando fibrones que no funcionan más y tengo un lío. Bien, vamos a compartir pantalla entonces y vamos a comenzar con lo que es analgésicos. Sí, hoy comenzamos entonces con lo que es analgésicos y vamos antes a colocar lo que es la fecha de la validación número 3. Hoy estamos en 21. Bien, vamos a colocarla entonces para que después no se nos junte con la otra. 28, 29 y 30 de agosto. Me lo voy a anotar. Así después se los mando al grupo. Y el recuperatorio va a ser el 3 y el 4 de septiembre. Bien, ahora sí, comenzamos con lo que es analgésicos. Como dice ahí, son medicinas que reducen o que alivian lo que son los dolores, como son los dolores de cabeza, musculares, artríticos y muchos otros, achaques y dolores, ¿sí? Como sabemos, existen muchos tipos en realidad de analgésicos, obviamente que cada uno va a tener sus ventajas y también cada uno va a tener sus riesgos, ¿no? ¿Sí? También sabemos que hay algunos tipos de dolores que responden por ahí mucho mejor a determinadas medicinas que por ahí otros. Y cada persona también sabemos que puede tener una respuesta ligeramente, digamos, distinta a un analgésico. Bien, hay algunos medicamentos de venta sin receta libre, ¿sí? Que son buenos también para lo que es combatir muchos tipos de dolores. Tenemos, por ejemplo, lo que es la aspirina, el naproxeno y el ibuprofeno, que son ejemplos antiinflamatorios no esteroides que se venden sin receta médica. Y si los medicamentos por ahí sin receta médica no nos alivian el dolor, el médico ahí sí nos puede indicar algo mucho más fuerte. ¿Sí? Ahora, muchos de estos antiinflamatorios se encuentran disponibles en mayores dosis con lo que sería una receta médica. Los más potentes son los opioides, que después lo vamos a ver, y son los más efectivos, pero muchas veces causan algunos efectos secundarios, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de esos efectos secundarios? El riesgo de provocar el tema de adicción, ¿sí? Por eso deben siempre ser tomados bajo supervisión médica, ¿sí? Como les dije antes, a ver, existen muchas cosas o muchos analgésicos que pueden servirnos para combatir el dolor, ¿sí? Entonces, los analgésicos van a ser parte, digamos, de ese plan de tratamiento. Tenemos una clasificación que es habitual de los analgésicos, que son los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, los famosos AINE, AINE. Por favor, siempre anótense las siglas, porque en los exámenes mayormente coloco las siglas. Entonces, antiinflamatorios no esteroides, AINE. ¿Sí? Esos reducen la fiebre y la inflamación, además de aliviar el dolor. ¿Sí? Ejemplos de antiinflamatorios no esteroides: aspirina, ibuprofeno y naproxeno. ¿Sí? Entonces son medicamentos que van a disminuir el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón y la fiebre en el cuerpo, ¿sí? De una manera muy diferente a un medicamento esteroide. Bien. Después, sabemos que, por ejemplo, lo que es la aspirina, ¿sí? Porque la aspirina es un antiinflamatorio no esteroide, eh, evita, ¿sí?, que se formen coágulos de sangre, ¿sí? Ahora, con respecto a los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroides,
Una son las hemorragias y otros son los problemas de, por ejemplo, estómago, del riñón y del corazón. ¿Sí? Además de la aspirina, además del ibuprofeno, tenemos, por ejemplo, el ketoiprofeno, ¿sí? También es otro antiinflamatorio no esteroide, el ketorolaco, que también es muy conocido, lo conocemos con el nombre de ketorolac, el diclofenaco, ¿sí? Es posible también que estos medicamentos prevengan algunos tipos de cánceres, ¿sí? Que se llaman, como les dije antes, antiinflamatorios no esteroides o con sus siglas AINE. Ahora, ¿cómo tomar los medicamentos? ¿Sí? Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, cada uno va a tener obviamente su dosis, o sea, su potencia, cada uno va a tener su intervalo para la frecuencia con la que se debe tomar el medicamento. Ahora, el tamaño de las dosis de los medicamentos estos de venta libre, ¿sí? De venta sin receta médica, muchas veces es mucho menor a las versiones, por ejemplo, de medicamentos que tengan que ser despachados con receta médica, ¿sí? Mayormente los AINES comienzan a funcionar muy rápidamente, a las poquitas horas, ¿sí? Y la rapidez en realidad con la que haga efecto depende del efecto deseado. Bien, mayormente el control del dolor tiende a ocurrir por ahí mucho más rápido que los efectos antiinflamatorios, como por ejemplo el tema de mejorar la hinchazón, ¿sí? Y otra cosa, nunca hay que mezclar un antiinflamatorio no esteroide de venta libre con un antiinflamatorio prescripto, ni tampoco tomar una dosis más alta de la recomendada, porque si lo hacemos, podríamos aumentar la probabilidad de efectos secundarios. ¿Sí? Bien, por más que sean medicamentos de venta sin receta médica, de venta libre, no significa que nosotros podemos tomarlo cuando se nos ocurra. ¿Sí? Y también han escuchado muchísimas veces, me imagino, que los médicos advierten que no administren aspirina a los niños menores de 12 años. ¿Sí? O a los adolescentes, por ejemplo, con algún tipo de virus, ¿sí? También hay que evitar los medicamentos que contienen aspirina. ¿Por qué? Porque existe un riesgo muy alto del síndrome de Reyes, que es una enfermedad rara, pero es una enfermedad mortal que puede atacar el cerebro y el hígado. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroides? ¿Sí? Porque todos sabemos que los medicamentos tienen un riesgo de efectos secundarios. Y es importante que ustedes también entiendan esos riesgos y entiendan esos beneficios antes de tomar o recomendar, obviamente en este caso, un antiinflamatorio no esteroide. Uno, problemas estomacales, ¿sí? Dentro de esos problemas estomacales pueden ser sangrado, puede ser úlceras o puede ser un simple malestar estomacal. Problemas renales, presión arterial alta, problemas cardíacos, retención de líquidos. La retención de líquidos todos sabemos también que causa hinchazón, ¿sí? Se nos hincha las piernas, los pies, los tobillos, las manos. Pueden causar erupciones o cualquier otra reacción, obviamente, alérgica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los motivos para dejar de tomar un antiinflamatorio no esteroide? Primero, que los AINES pueden retrasar la sanación. Entonces, si alguien presenta, por ejemplo, alguna señal de infección, hay que dejar de tomar el medicamento. Por ejemplo, como dice ahí, cuando hay un aumento del dolor, ¿sí? Ay, no sé qué toqué, ahí está. Cuando la piel, tocamos nuestra piel con el tacto, obviamente, y hay calor cerca de esa lesión o cerca de esa herida, cuando hay enrojecimiento o hay vetas rojizas que salen de esa herida o de esa lesión, ni hablemos cuando la pus se sigue formando en la herida, cuando tenemos fiebre sin ninguna otra causa aparente
y cuando los ganglios están inflamados por encima de esa herida o de esa lesión. ¿Sí? Como les dije antes, primero que nada que hay riesgos, ¿sí?, de tomar antiinflamatorios no esteroides por más que sean medicamentos de venta libre. Puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos, puede aumentar el riesgo de ataques cerebrales, puede haber reacciones cutáneas, puede haber sangrado estomacal, sangrado intestinal grave. Esos son los riesgos, ¿sí?, mayores si nosotros tomamos un antiinflamatorio no esteroide en dosis mucho más alta o durante mucho más tiempo de lo que lo recomienda. ¿Sí? Y otra cosa, recuerden que la aspirina, a diferencia de otros antiinflamatorios no esteroides, puede ayudar a determinadas personas, no a todo el mundo, a reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco o un ataque cerebral. ¿Sí? Pero como les dije recién, tomar aspirina no es adecuado para todo el mundo, porque puede causar sangrado grave. Entonces, antes de empezar a tomar una aspirina diaria, porque la vecina, porque el tío, el primo, el cuñado, quien fuera, el abuelo, toma una aspirina diaria y el médico se lo recomendó, hay que hablar con él. ¿Sí? Y hablemos que no hay que tomar antiinflamatorios no esteroides si alguna vez uno ha tenido una reacción alérgica a algún tipo de analgésico, de estos medicamentos, digamos, para el dolor. No hay que tomar antiinflamatorios no esteroides si estás embarazada, o si estás intentando quedar embarazada, o si estás amamantando, ¿sí? Excepto que el médico indique lo contrario. ¿Por qué? Porque puede causarle problemas al bebé o puede causar problemas en el parto, ¿sí? Y hay que hablar con nuestro proveedor de atención médica si, por ejemplo, nosotros tenemos úlceras o antecedentes de sangrado estomacal o intestinal, si padecemos de dolor de estómago o de acidez estomacal, esa acidez estomacal que perdura, ¿sí? Si tenemos anemia, si tenemos el hábito de tomar bebidas alcohólicas en el día, que eso aumenta el riesgo de sangrado en el estómago, si tenemos presión alta, ¿sí?, si tenemos enfermedades hepáticas, renales, cardíacas o cualquiera sea la afección de salud que tengamos, ¿sí? Y hablemos que también tenemos que hablar con el doctor antes de comenzar a tomar un antiinflamatorio no esteroide si estamos tomando, por ejemplo, anticoagulantes, esos medicamentos para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Si estamos tomando litio, que se utiliza mucho, por ejemplo, para las personas que tienen trastorno bipolar, si estamos tomando diuréticos, si estamos tomando medicamentos, por ejemplo, para la diabetes o para la artritis, si ya estamos tomando aspirina para proteger el corazón. ¿Bien? Ahora, además de los antiinflamatorios no esteroides, tenemos los analgésicos narcóticos o también denominados analgésicos opioides, ¿sí? Que como dice ahí, solamente se utiliza para el dolor intenso, no se utiliza, digamos, para otro tipo de afección, ¿sí? Y solamente lo vamos a utilizar si con algún otro analgésico no se nos calma ese dolor. ¿Bien? Los analgésicos narcóticos o analgésicos opioides se usan con mucho cuidado, bajo la vigilancia directa del médico. ¿Sí? Son fármacos muy efectivos, son fármacos muy seguros para disminuir el dolor, pero sí o sí necesitamos una receta médica. Ahora, con respecto a los analgésicos opiáceos, opioides o narcóticos, se dividen en analgésicos opiáceos débiles, ¿sí?, que son una clase de medicamentos utilizados para el alivio del dolor, en este caso moderado a severo, ¿sí? Son medicamentos que actúan en realidad sobre lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir la
percepción, digamos, del dolor, y puede ser prescripto también, por ejemplo, para lo que son los dolores postoperatorios o dolores de lesiones o dolores, por ejemplo, que uno tiene alguna enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, los principales analgésicos opiáceos, perdón, eh, débiles, tenemos, por ejemplo, la codeína, ¿sí? Que es un opioide que se utiliza muchas veces en combinación con otro tipo de analgésico, como es el paracetamol, ¿sí? O como por ahí lo conocemos nosotros, acetaminofén, ¿sí? O se puede utilizar también con el ibuprofeno, que en combinación aumenta, digamos, su eficacia, ¿sí? Es una clase de medicamentos también llamado antitusivos, ¿bien? Entonces, cuando la codeína en realidad se usa para tratar el dolor, su acción en qué consiste? En cambiar la manera en la que nuestro cerebro y el sistema nervioso responde al dolor. En cambio, cuando la codeína se usa para reducir la tos antitusivo, la acción en realidad en qué consiste? En reducir la actividad en la parte del cerebro que ocasiona la tos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿para qué se utiliza la codeína? Alivio de dolor leve eh, a moderado, ¿sí? Y también para tratamiento de la tos y para la diarrea. Bien, acuérdense que también la presentación de la codeína puede ser sola o en combinación con otros medicamentos. Vienen en tabletas de liberación inmediata, en tabletas de liberación prolongada, en solución, o sea, líquida, y en jarabes para tomar por vía oral. Ahora, ¿puede ocasionar efectos secundarios? Sí, obviamente que puede. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿sí? Náuseas, vómitos, mareos, dificultad para orinar, ¿sí? Después hay otros efectos secundarios por ahí un poco más graves, podemos decir, que es el tema de agitación, alucinaciones, esto de ver o escuchar voces que no existen, fiebre, sudoración, confusión, ritmo cardíaco acelerado, temblores, espasmos, rigidez muscular, pérdida de coordinación, vómito, náusea, diarrea, falta de apetito, ¿sí? Debilidad, eso también. En las mujeres, menstruación irregular. En los hombres, la incapacidad o la dificultad para mantener una erección, ¿sí? También puede causar, como les dije, la erupción cutánea, no sé si lo dije, o urticaria, picazón, ¿sí? Puede causarnos el tema de ronquera o dificultad para respirar, para tragar. Puede causar hinchazón, hinchazón en cara, ojos, labios, boca, lengua, garganta. Bien, y en casos más graves, convulsiones. Bien, ahora la codeína, ¿dónde se guarda? En temperatura ambiente, lejos del el calor excesivo y la humedad. O sea, no va dentro de la heladera. Después tenemos tramadol. Uy, qué mala que soy, igual. Tramadol, que también seguro que lo han escuchado nombrar, ¿sí? Que es un opioide, en este caso sintético, que lo que hace es que actúa en lo que son los receptores del dolor en el sistema nervioso central. Pero además de eso, también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Bien, una cosa con el tramadol. El tramadol puede ser adictivo, más que nada cuando es de uso prolongado, ¿sí? Por eso hay que tomarlo exactamente como el médico lo indica. No tomen una cantidad mayor, ¿sí? No lo tomen con mayor frecuencia.
No lo tomen, digamos, de una manera diferente como lo indica el médico. ¿Sí? Hay que hablar con el médico, por ejemplo, si comenzamos a tomar el tramadol y las metas, digamos, del tratamiento es para un dolor de cabeza, ¿sí? Hablen con el médico la duración del tratamiento, cuánto va a ser. Hablen con el médico si hay alguna otra forma de controlar ese dolor, ¿sí? Ahora, el tramadol viene en tabletas y en cápsulas de liberación prolongada, que se usa para lo que es aliviar dolor, en este caso intenso, ese dolor que es persistente, ¿sí? Em, Cuando tomamos nosotros tramadol en tabletas o en cápsulas de liberación prolongada, no la utilicen, por ejemplo, por un dolor leve, ¿sí? O un dolor a corto plazo. Bien, es para dolor moderado a severo, ¿sí? Hay otros opioides también mucho más potentes, pero después lo vamos a ver. Efectos secundarios son más o menos todos parecidos los efectos secundarios. En este caso, dolor de cabeza, ¿sí? A este le agregamos somnolencia, nerviosismo, ¿sí? Cambios del humor, ¿bien? Temblores, boca seca, puede causar acidez o indigestión, ¿sí? También a aquel que es alérgico le puede causar urticaria, zampullidos, ampolla, ronquera, que es cuando se nos eh, inflama la garganta y no podemos respirar, el aire no pasa correctamente, por eso tenemos dificultad para tragar o para respirar. Puede ser también dolor en el pecho, ¿sí? Lo mismo que la codeína, la inflamación en rostro, en la garganta, en ojos, en labios, en manos, pies, tobillos, todo lo que es parte inferior, digamos, de las piernas. También como la codeína puede causar agitación, alucinaciones, sudoración, fiebre, ritmo cardíaco acelerado, temblores, rigidez muscular, ¿sí? Pérdida de coordinación, diarrea. Eh, en casos más graves, ¿sí? Puede causar pérdida de conciencia y convulsiones, ¿sí? Pero además de, por ejemplo, yo les nombré antes el tema de la somnolencia. Además de la somnolencia puede causar el tema de confusión, ¿sí? O la pérdida de energía, calambres o debilidad muscular, ¿sí? Después tenemos hidrocodeína, que seguro que también lo sintieron nombrar alguna vez, que también es un opioide o un opiáceo sintético, muy similar a la codeína, ¿sí? Pero tiene un perfil ligeramente diferente en términos de potencia y de efectos secundarios. Bien, también pertenece al grupo de antitusígenos que sirven para tratar la tos. Bien, lo mismo que la codeína. La hidrocodeína, quiero aclarar esto, está contraindicado para personas con problemas respiratorios. Por ejemplo, las personas que tienen EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las personas que tienen depresión respiratoria o las personas que tienen ataques agudos de asma. ¿Sí? Tampoco la pueden recibir las personas que están en estado de coma, ese estado grave, digamos, de pérdida de conciencia. Tampoco la pueden recibir las mujeres desde el tercer trimestre de embarazo y durante la lactancia materna. Y tampoco lo pueden recibir niños menores de 2 años. ¿Sí? Después tenemos la dihidrocodeína,
Vitartracto en realidad se llama, que tiene otro uso, además de aliviar el dolor. Sirve para lo que son los calambres o para calmar el dolor, ¿sí? Que eso lo produce la analgesia, digamos, porque reduce los efectos de las endorfinas, ¿no? ¿Sí? Que se encuentran en el cerebro y se encuentran en nuestra columna vertebral. Efectos secundarios, prácticamente los mismos. Lo único que le vamos a agregar a estreñimiento, ¿sí? Además de la somnolencia, la náusea y la dependencia con el uso prolongado. Bien. Después, por último, tenemos tapentadol, ¿sí? Que es un opioide que en realidad tiene un mecanismo dual de acción. Por un lado, es agonista de los receptores opioides, ¿sí? Y también es inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Bien, ¿para qué se usa el tapentadol? Para lo que es el tratamiento de un dolor agudo y crónico, ¿sí? Viene en tableta de liberación inmediata, bien, que se usa como tratamiento, por ejemplo, a corto plazo para aliviar lo que es un dolor agudo intenso, ¿sí? Ese dolor que comienza de repente, que tiene obviamente una causa específica, ¿sí? Y que uno espera que se cure ese dolor cuando se cure la causa, ¿sí? Estas tabletas de liberación inmediata de tapentadol se utiliza en adultos y en niños a partir de los 6 años que pesen por lo menos 40 kilos, ¿sí? Y en personas que obviamente ese dolor no pueda controlarse mediante el uso de otro tipo de analgésico alternativo, ¿no? Pero también vienen las tabletas de liberación prolongada de tapentadol, que se usan para aliviar lo que es el dolor intenso y persistente, o sea, que continúa, que no se controla con otros analgésicos, ¿sí? También se usa, por ejemplo, esta de liberación prolongada, estas tabletas de liberación prolongada, para lo que es el alivio del dolor neuropático, ese dolor que es causado por lesiones nerviosas, ¿sí? Ese dolor neuropático intenso. ¿Bien? Bien. Efectos secundarios tenemos dolores de cabeza, dolores de estómago, acidez estomacal, boca seca, cansancio extremo o excesivo, somnolencia, ansiedad. Por ahí la dificultad está para conciliar el sueño o mantenerse uno dormido, se despierta muchas veces, digamos, por la noche, entonces tiene sueños anormales. También puede causar irritabilidad, ¿sí? O ¿vieron cuando tenemos fiebre? Cuando se nos está pasando, tenemos mucha fiebre, nos da esa sensación repentina de calor. Bueno, este también es uno de los efectos secundarios que tiene, ¿sí? Convulsiones, menstruación irregular, bueno, obviamente que si uno es alérgico, urticaria, sarpullido, picazón, la inflamación, la ronquera, la dificultad para respirar y tragar, dolor en el pecho, ¿sí? Y algo que podemos agregar es esa sensación de mareo cuando cambiamos de postura, ¿sí? O la sensación esta de desmayo que puede terminar obviamente en una pérdida de conciencia, ¿sí? Y otra cosa, el tapentadol en algunos casos trae consigo un empeoramiento del dolor, ¿sí? O un aumento de la sensibilidad al dolor, o la aparición de nuevos dolores, ¿sí? Eso también se habla con el médico. Ahora, en general voy a hablar de todos. La dosificación
es individualizada. Va a depender de qué, de la intensidad del dolor, de la respuesta que tenga ese paciente. ¿Sí? Por eso no me voy a cansar de repetir que sigan las indicaciones médicas. Eso minimiza el riesgo de dependencia y minimiza el riesgo de efectos secundarios. ¿Sí? Aunque son analgésicos, como dice ahí, que se consideran débiles, entre comillas, vamos a decirlo, en comparación, por ejemplo, con opioides obviamente mucho más potentes, tienen el potencial de causar dependencia y causar abuso, más que nada por el tema del uso prolongado. Eh, Perdón, tengo a los alumnos de 2 cursos que están rindiendo hoy el examen final, por eso me estoy fijando en el WhatsApp, digo, por ahí me escriben algo y quiero estar atenta, perdón por eso. Ahora, en general, ¿pueden interactuar con otros medicamentos? Sí, pero también puede aumentar eso el riesgo de efectos secundarios. Por eso, siempre es crucial informarle al médico sobre los medicamentos que estamos tomando, ¿no? ¿Sí? Es importante usar todos esos medicamentos entonces bajo supervisión del profesional. Después tenemos, por otro lado, analgésicos opiáceos fuertes, ¿sí? Que son medicamentos utilizados para el dolor, en este caso, o para el alivio del dolor severo, ¿sí? Medicamentos que tenemos ese dolor severo que no responde a ningún otro tipo de analgésico, ¿sí? En realidad, son medicamentos que actúan principalmente en lo que es el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se unen a lo que son los receptores opioides y alteran la percepción del dolor. ¿Sí? Nosotros vamos a nombrar los más comunes, comenzando por la morfina. ¿Sí? Es uno de los opioides, digamos, más antiguos y uno de los más utilizados también para el manejo del dolor severo. ¿Sí? Es como el estándar de oro, por decirlo de alguna manera, para el tratamiento del dolor agudo y crónico severo. ¿Sí? Se utiliza mucho, por ejemplo, para los dolores postoperatorios, para los dolores oncológicos o dolores por ahí por alguna lesión grave. ¿Sí? Tenemos las tabletas de liberación inmediata y también tenemos la solución oral de morfina que se usa para lo que es el dolor agudo intenso. Es el dolor, como les dije antes, que comienza de repente, que tiene una causa específica y que esperamos que desaparezca cuando se cure esa causa del dolor. Y también se utiliza para el dolor crónico en personas, por ejemplo, que esperan o que necesiten, perdón, un analgésico opioide y que no puedan ser tratados con otro tipo de analgésico. También tenemos las tabletas y las cápsulas de liberación prolongada de morfina, que esas se usan más que nada para aliviar el dolor intenso, ese dolor persistente, que necesitan un analgésico opioide de forma, digamos, continuada, ¿sí? No, estas tabletas, perdón, y estas cápsulas de liberación prolongada no se deben usar, ¿sí? Para tratar dolor que pueda controlarse con otro medicamento, ¿sí? Bien. La acción en realidad que tiene es que cambia la forma en la que el cerebro y que nuestro sistema nervioso va a responder a ese dolor. Si hablamos en lo que son los efectos secundarios, ¿sí? Posibles efectos secundarios, vamos a decirlo bien, es somnolencia, se queda en la boca, dolor de cabeza, nerviosismo, cambio de humor, dolores y calambres estomacales, ¿sí? Las pupilas reducidas, ¿sí? Los circulitos negros de nuestros ojos, en el centro de nuestros ojos reducidos, dificultad para orinar, ¿sí?
También puede aparecer esto del cambio en lo que es el ritmo cardíaco, ¿sí? Por eso tenemos agitaciones, fiebre, sudoración, confusión, temblores, espasmos, rigidez muscular, pérdida de coordinación, alucinaciones, ictericia, el color azul o púrpura por ahí en la piel, náuseas, vómitos, falta de apetito, ¿sí? Dolor en el pecho, desmayos, convulsiones, una disminución del deseo sexual, menstruación irregular, ¿sí? Y a los que son alérgicos, bueno, ya sabemos todo, picazón, urticaria, erupciones, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos oximorfona, ¿sí? Que es un opioide, en este caso semisintético, derivado de la morfina, pero la oximorfona tiene una mayor potencia que la morfina, es más potente. ¿Sí? También se utiliza para el dolor severo, crónico y agudo. Tenemos, por un lado, que vienen de tabletas de liberación inmediata, ¿sí? Para aliviar todo lo que es dolor agudo intenso, ¿sí? Eh, También viene lo que es tabletas de liberación prolongada para el dolor fuerte, persistente, bien, y estas tabletas de liberación prolongada solo debe usarse para tratar dolor que no se controla con otro medicamento. Bien, efectos secundarios, no los voy a nombrar, son todos los mismos. La única diferencia acá que le vamos a agregar inflamación de estómago, gases, ¿sí? También los ojos rojos es otro de los efectos secundarios, pero también, bueno, eh, esto de dolores de cabeza, picazón, ritmo cardíaco acelerado, ¿sí? Em, Luego tenemos hidromorfona, ¿sí? Esta de aquí, hidromorfona, que es también un opioide semisintético derivado de la morfina, pero es aproximadamente de 5 y 7 veces más potente que la morfina, ¿sí? Muchos por ahí creemos que la morfina es lo más fuerte que hay, y no. Tenemos esta que es más fuerte que la morfina y hidromorfona que es entre 5 y 7 veces más fuerte que la morfina, ¿sí? Se utiliza perdón, para el dolor agudo severo, ¿sí? Y dolor crónico. Bien, viene en tabletas de liberación inmediata y en lo que es solución oral, que esas se usan en tratamientos a corto plazo para aliviar este dolor intenso, ¿sí? Y también tenemos tabletas de liberación prolongada, que se usa para aliviar lo que es el dolor fuerte, el dolor persistente, eh, y entre los efectos secundarios de la hidromorfona, ¿sí? ¿Qué le vamos a agregar a este? Aturdimiento, ¿sí? Dolores musculares o de espalda o de las articulaciones, bien, depresión, ¿sí? Y incapacidad, digamos, para mantener una erección y algo más, la somnolencia pero extrema, ¿sí? Después tenemos fentanilo, ¿sí? El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, chicos, ¿sí? El fentanilo es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en lo que es dolor severo, en situaciones como
el cáncer avanzado, los dolores postoperatorios y también el fentanilo se utiliza como anestesia. ¿Sí? Viene fentanilo en pastillas para chupar, ¿sí? Con aplicador bucal integrado. Viene tableta sublingual, las que se colocan debajo de la lengua. Vienen tabletas bucales, que se coloca entre la encía y la mejilla, ¿sí? Que se van disolviendo en la boca. Bien. Y se usa según sea necesario para tratar dolores, ¿cómo decir? Intercorrentes, ¿no? ¿Sí? Em, Obviamente que hay que seguir sí o sí las instrucciones, obviamente, del médico, porque imagínense que yo les dije que el fentanilo era casi 100 veces más potente que la morfina. Efectos secundarios, ansiedad, em, somnolencia, obvio, dolor de cabeza, gases, dolores estomacales, acidez estomacal, dificultad para orinar, le agregamos cambio en la visión, ¿sí? Pensamientos inusuales o sueños inusuales, ¿sí? Boca seca, dolor de espalda, em, inflamación tanto de manos, brazos, pies, tobillos o lo que son las partes inferiores de nuestras piernas, debilidad, mareo, náuseas, vómitos, fiebre, no sé si lo dije, puede causar dolor en el pecho, cambios en lo que es el ritmo cardíaco, convulsiones, ¿sí? Eh, También otra cosa que no se los dije, el fentanilo viene en lo que son parches transdérmicos, inyecciones, además de las pastillas bucales, ¿sí? Después tenemos oxicodona, que también seguro que la sintieron nombrar alguna vez. Este es un opioide semisintético, ¿sí? Que tiene una potencia, la oxicodona, vamos a decir, intermedia entre lo que es la morfina y lo que es el fentanilo. Estaría por aquí, ¿sí? Bien, indicada para dolor moderado a severo, ¿sí? Y tanto para agudo como crónico. Tenemos tabletas, cápsulas, soluciones orales de liberación inmediata, ¿sí? Se usa para aliviar todo lo que era dolor agudo intenso, ¿sí? Después tenemos estas tabletas y las cápsulas de liberación prolongada para aliviar también lo que es dolor intenso, en este caso no agudo, ¿bien? Y tenemos también soluciones concentradas de oxicodona que se debe utilizar para tratar a personas tolerantes, ¿sí? Esas personas, digamos, que están acostumbradas a los efectos de la medicación, ¿sí? O a los medicamentos opioides, ¿bien? ¿Por qué están acostumbradas? Porque tomaron ese tipo de medicación durante por lo menos una semana, ¿sí? La acción en realidad de oxicodona, ¿en qué consiste? En la manera en la que el cerebro y nuestro sistema nervioso va a responder al dolor, ¿sí? Bien, a veces también la oxicodona viene en combinación, por ejemplo, con la aspirina, ¿sí? Que la marca comercial es Percodam, ¿sí? Efectos secundarios. Más o menos todo lo que hablamos, enrojecimiento, somnolencia, dolor de cabeza, cambio de humor, se queda en la boca, dolor de estómagos, cambio en el ritmo cardíaco, dolor en el pecho, disminución del deseo sexual, menstruación irregular, en los hombres la incapacidad para lograr por ahí una erección, náuseas, vómitos, mareos, hinchazones, manos, pies, tobillos y pantorrillas, alérgicos, erupciones cutáneas, picación urticaria, convulsiones
¿sí? Y esto de la somnolencia también muy extrema. Luego tenemos metadona, ¿sí? Que es un opioide, en este caso sintético, ¿sí? Utilizado para el manejo del dolor severo, como también se utiliza para lo que es tratamiento de la dependencia a opioides, ¿sí? Y ahí ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo le estás dando un opioide a una persona que tiene dependencia a los opioides? Sí, se utiliza para eso. Bien, la metadona entonces se utiliza para el dolor intenso, ¿sí? Para el dolor persistente, bien. Eh, no se utiliza, digamos, para un dolor moderado, leve o un dolor a corto plazo, ¿sí? Eh, También se usa, como les dije recién, para prevenir los síntomas de abstinencia en pacientes que eran adictos a los medicamentos opioides, ¿sí? La metadona es un narcótico, como venimos viendo, o un analgésico opioide, ¿sí? Ahora, efectos secundarios o posibles efectos secundarios. Acá le vamos a agregar problemas de la vista, ¿sí? Dolor en la lengua, ¿sí? Aumento de peso y la dificultad para orinar, ¿sí? Después lo demás muy parecido a los otros, por ejemplo, erupciones, por ejemplo, convulsiones, por ejemplo, lo que es boca seca, ¿sí? Dolores de cabeza. Ahora, en general, ¿sí? También la dosis debe ser individualizada para cada paciente, ¿sí? Se toma en cuenta en realidad la severidad de ese dolor, además de la respuesta que tiene ese paciente, obviamente, al tratamiento. Y todos los opiáceos tienen un alto potencial de abuso y de dependencia, entonces los opiáceos fuertes no están exentos, ¿sí? Estricta supervisión médica, ¿sí? Ahora, ¿pueden interactuar con otros medicamentos? Sí, pero como les dije, con los débiles, acá pasa lo mismo, el riesgo de efectos secundarios graves aumenta. Entonces, siempre se informa al médico si estamos tomando algún otro tipo de medicamento. Y siempre, siempre, por favor, se almacenan en lugares seguros, para evitar esto del uso no autorizado, accidental, más que nada en casa, con los niños, con personas, ni hablemos que tengan antecedentes de abuso de sustancias bajo llave. ¿Sí? Bien, entonces, los analgésicos narcóticos, acuérdense que funcionan al fijarse a receptores en el cerebro y bloquean la sensación de dolor. Mayormente no se utilizan durante más de 3 a 4 meses, ¿sí? Entonces, tenemos nombres de, de narcóticos comunes. Vamos a tener acá codeína, fentanilo, el fentanilo disponible en parche, en pastillas y en tabletas, acuérdense, hidrocodona, perdón, hidromorfona, también está morfina, oxicodona, tramadol y también ahí yo les agregué otros, mepiridina, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y acuérdense que eh, con respecto a estos analgésicos narcóticos, tenemos los analgésicos débiles, ¿sí? Como era la codeína, hidrocodona, perdón,
También tenemos hidrocodeína o también la oxicodona, ¿sí? Que es un grupo de antiinflamatorio que se utiliza para dolores moderados. Y los analgésicos opiáceos fuertes, ¿sí? Para dolor grave, bien, morfina, hidromorfona, fentanilo, metadona, oxicodona, ¿sí? Em, diamorfina también entra también dentro de los analgésicos opiáceos fuertes, ¿sí? Me dan 2 segunditos que ya regreso, ¿sí? Y vamos a hablar de los fármacos coadyuvantes. Deme un segundo. Acá volví. Bueno, entonces, ay, ¿qué son los fármacos coadyuvantes? Son medicamentos, ¿sí? Que no son analgésicos específicos, pero que se utilizan junto con los analgésicos, ¿para qué? Para potenciar su efecto, ¿sí? O para tratar síntomas concomitantes o para manejar los efectos secundarios, ¿sí? En realidad los fármacos coadyuvantes son esenciales en lo que es el manejo de dolor crónico y agudo, ¿sí? Por ejemplo, los dolores oncológicos, los dolores neuropáticos, ¿sí? Se utilizan muchas veces fármacos coadyuvantes. Bien, entonces, ¿para qué se utilizan? Para mejorar la respuesta analgésica. Uno de ellos, antidepresivos, ¿sí? En los antidepresivos, por ejemplo, amitriptilina, perdón, que se utiliza, son bastante complicados los nombres, se utiliza para lo que es el tratamiento del dolor neuropático, duloxetina, que sí es bastante conocido, que también se utiliza o es muy eficaz para lo que es este dolor neuropático, tiene un inicio de acción mucho más rápido que el anterior. Eh, Después tenemos anticonvulsivos, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, de anticonvulsivos que se utilice, por ejemplo, para el dolor neuropático es gabapentina, ¿sí? La gabapentina se utiliza también mucho para lo que es el dolor neuropático, obviamente junto con los analgésicos. Después tenemos los corticoides, ¿sí? La dexametasona, que todos lo conocemos, que también eh, para lo que es el dolor compresivo, o para el tratamiento, mejor dicho, de lo que es el dolor compresivo, suele ser muy útil, ¿sí? Eh, Ese dolor compresivo en realidad es causado mayormente por lo que es el crecimiento directo de un tumor, ¿no? Después tenemos los ansiolíticos, las benzodiazepinas, como era el diazepam, que se ayuda a reducir la ansiedad y el dolor, ¿sí? Y hay muchos más fármacos coadyuvantes que pueden mejorar la respuesta, digamos, de esos analgésicos, por ejemplo, los relajantes musculares, ¿sí? Que obviamente se van a utilizar
para lo que son espasmos musculares, que puede contribuir eso al dolor, como es el baclofeno, sí, el baclofeno o el ciclobenzapirina, ¿sí? Que también reduce o mejora lo que es el dolor. Después también tenemos antipsicóticos, por ejemplo, lo que sería quetiapina, ¿sí? O también puede ser la olanzapina, que se utilizan para manejar todo lo que es dolor crónico, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, la quetiapina para esos dolores crónicos que están asociados con síntomas psicológicos. En cambio, la olanzapina para casos de dolor, en este caso, neuropático. También tenemos analgésicos locales, como es la lidocaína, ¿sí? Que se utiliza tópicamente o en parches para aliviar lo que es dolor localizado, ¿sí? Después tenemos otros agentes adyuvantes, como por ejemplo este que se utiliza para lo que es el dolor que está asociado a fracturas vertebrales más que nada, en una persona que tiene osteoporosis, que es calcitonina, ¿sí? Después tenemos antihistamínicos. Los antihistamínicos por ahí ayudan a manejar también el dolor, porque reduce la ansiedad, porque reduce lo que es la tensión muscular, como es, por ejemplo, hidroxicina, ¿sí? También están los antiespasmódicos, ¿sí? Que mayormente se utilizan para ¿qué? Para aliviar ese dolor que es causado por un espasmo en lo que es el tracto gastrointestinal, que todos nosotros lo conocemos con el nombre comercial, que es la buscapina, ¿sí? Que en realidad esta lista podemos nombrar muchísimas más fármacos, obviamente coadyuvantes, muy extensa, porque obviamente que se van a utilizar diferentes medicamentos para mejorar la respuesta analgésica según sea la necesidad específica de ese paciente. También están los antagonistas de los receptores, ¿sí? Como por ejemplo ketamina, que se utiliza en dosis bastante bajitas para lo que es el dolor neuropático y el dolor persistente. Después tenemos todo lo que son agentes antimigrañosos para el tratamiento de la migraña, obviamente, que muchas veces presenta dolores bastante severos, como es, por ejemplo, sumatriptán. También están los agentes antiarrítmicos, ¿sí? Como es, por ejemplo, mexilatina. La mexilatina también se utiliza para el dolor o manejar el dolor neuropático, ¿sí? Después tenemos capsia, cap, ay, cap, cap, está bien, capsaicina, que se utiliza también para el dolor neuropático, cannabinoides, ¿sí? Para el dolor crónico se utiliza ese mismo, y después tenemos los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como es la fluoxetina, que se utiliza para dolores crónicos, ¿sí? Y se está investigando para el uso de lo que sería el dolor crónico, anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que son nuevos agentes biológicos que todavía siguen, obviamente, en investigación, por eso no lo tenemos en esta lista.
lista tan larga de fármacos coadyuvantes, ¿sí? Hay algunos coadyuvantes, como por ejemplo los antidepresivos o los anticonvulsivos, que lo que hacen es que modulan neurotransmisores específicos, como es la serotonina, la norepinefrina, que son algunos de los neurotransmisores que juegan un rol crucial en lo que es la percepción del dolor, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, los corticoides y ciertos anticonvulsivos que reducen lo que es la inflamación, disminuyendo el dolor, ¿sí? Y después tenemos analgésicos locales y también algunos anticonvulsivos que lo que hacen es que bloquean lo que son los canales de sodio en las neuronas y eso hace que reduzca la transmisión de ese dolor, ¿sí? Obviamente que cada uno de esta lista por ahí interminable de coadyuvantes tienen su propio perfil de efectos secundarios, ¿sí? Eh, por eso hay que limitar un poco el uso en algunos individuos o el tema de la combinación con otros medicamentos, ¿sí? Mayormente se comienza, por ejemplo, el tratamiento con dosis bajas, después esas dosis se van ajustando gradualmente, ¿sí? Según la respuesta del paciente, y se van a ajustar obviamente si es necesario, ¿sí? Y obviamente que la efectividad, digamos, de los coadyuvantes deben ser evaluados de una manera continua, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos decir que todo lo que son los fármacos coadyuvantes son una herramienta, ¿sí? En lo que es el manejo del dolor, especialmente en situaciones donde los analgésicos, digamos, tradicionales no son completamente efectivos, ¿sí? También obviamente que van a requerir un enfoque individualizado, un enfoque monitoreado, ¿sí? Sobre los beneficios y los riesgos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿O fui muy rápido? Bien. Vamos a charlar un poquito, a ver si voy bien. Sí, quería ver si estaba bien, porque por ahí, ¿viste? Me puedo ir para otro tema. Eh, sí, vamos a hablar un poquito de, uy, cómo golpean en la puerta, de lo que son los antibióticos. ¿Alguien sabe qué son los antibióticos o para qué sirven los antibióticos? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? ¿Qué son los antibióticos? Sabemos que son medicamentos, ¿no? Por lo menos eso, ¿sí? Pero son medicamentos para combatir ¿qué? Infecciones causadas por bacterias, no virus, bacterias. O sea, los antibióticos no sirven para una gripe, no sirven para un resfriado, no servía para el COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Sustancias que pueden ser naturales, semisintéticas, sintéticas, que eliminan o inhiben el crecimiento de bacterias, ¿sí? Fueron descubiertos los antibióticos ¿con qué? Con la penicilina en el año 1928, ¿bien? Y hay una clasificación principal. Tenemos la clasificación principal de antibióticos según su efecto. Tenemos bactericidas, que son los que matan a las bacterias, como es las penicilinas, las cefalosporinas, y tenemos bacteriostáticos, que ¿qué hacen? Detienen
su multiplicación, ¿sí? Permitiendo que el sistema inmune las elimine. Ahí tenemos, por ejemplo, macrólidos, tetraciclinas, que ya lo vamos a ver, pero quiero que ustedes sepan qué significa bactericida y bacteriostático, me van a sentir nombrarlo, ¿sí? Entonces, los antibióticos, ¿sí? Actúan contra muchísimas bacterias distintas, ¿sí? Bien, ahora, mayormente el uso médico que se le da son obviamente para infecciones respiratorias bacterianas, como es por ejemplo la neumonía, como es por ejemplo la faringitis estreptocócica, ¿sí? O las infecciones urinarias, o las infecciones de la piel y del tejido blando, para la meningitis bacteriana o para la sepsis bacteriana. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si se usa mal o se usan en exceso, ¿qué pasa con las bacterias? Se hacen resistentes. Y los antibióticos dejan de ser eficaces. Por eso seguramente han escuchado por ahí mucho que hoy en día, por ejemplo, los pediatras no quieren medicar a los chicos. ¿Por qué no quieren medicar a los chicos? Para que esas bacterias, para que esos virus no se hagan resistentes a ese medicamento y ese medicamento deje de ser eficaz. ¿Sí? Solo medican a las criaturas si realmente esa criatura necesita de una medicación. ¿Sí? Bien, no se medica solamente a esa criatura porque le duele la garganta. Antes nos dolía la garganta, cualquier cosa, ¡pa! Medicamento. Bien. Y otra cosa que quiero aclarar siempre, la automedicación es peligrosa. ¿Sí? Cuando no debe usarse ese antibiótico, no se usa. Porque como les dije antes, para una gripe no sirve. Entonces no le vamos a dar a alguien, no sé, una amoxicilina, ¿sí? Cuando tiene un resfrío, ¿sí? No se lo damos, ¿por qué? Porque podríamos empeorar eso, ¿sí? Sí. Y otra cosa importante, cuando se termina el tratamiento con el antibiótico se desecha o no, y no se comparte. Ay, mira, Yani, a mí me sobró esta amoxicilina que le di a mi hija, te la doy para que vos le des al tuyo. No, ¿bien? Yani, dinos. Sí, no sabía eso de que si te sobra medicación hay que descartarlo. No, no, excepto que esté cerrado, obviamente. Ahí sí. Claro, si es un antibiótico que está cerrado y no venció, ¿se puede consumir, o Sí, sea, guardar? Ah, totalmente, bien, pero bien. si ya terminaste el tratamiento, vamos a suponer, como te dije recién, a ver, mi nena necesita el mismo antibiótico que vos, y a vos te sobró, porque se lo diste a tu hijo, a tu hija, no me lo puedes compartir. Ah, Eso bien, no, nunca se hace, ¿sí? claro. Excepto, obviamente, que sean cápsulas, tabletas, pero lo que viene en líquidos, en frasquitos, como nos llamamos nosotros, no se comparte, Ah, bien. ¿sí? Bien, ahora. Principales grupos de antibióticos. Por un lado, tenemos, por ejemplo, lo que son los aminoglucosidos, ¿sí? Que tienen un amplio espectro, que actúan inhibiendo lo que es la síntesis proteica, donde se introdujo en realidad su uso clínico en el año 1944. Bien, que está indicado como profiláctico, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos aminoglucósidos, por ejemplo, orales, como es la neomicina, que se puede utilizar en lo que es
descontaminación, digamos, digestiva en lo que es una cirugía de colon, ¿sí? Se utiliza como profilaxis de endocarditis en pacientes por ahí de alto riesgo tras ciertos procedimientos geniturinarios o gastrointestinales. Por ejemplo, en lo que es estos procedimientos, se utiliza como profilaxis, por ejemplo, lo que es gentamicina más ampicilina o gentamicina más vancomicina. Y después tenemos que se utiliza también como profilaxis en cirugías sobre ciertas derivaciones ventrículo-peritoneales, que ahí se utiliza gentamicina más vancomicina, y también se puede utilizar en ciertas infecciones, ¿sí? O prevención de infecciones en prótesis, ¿sí? O en lo que es recambio de prótesis. En realidad, a ver, todo su uso terapéutico es bastante amplio, ¿sí? Generalmente se usan asociados también con otros antibióticos, ¿sí? Entonces, son sustancias que, en este caso, combaten muchos tipos de bacterias, incluyendo la streptomicina y la gentamicina y la neomicina, ¿sí? Infecciones bacterianas, acuérdense siempre eso, no infecciones o en lo que son infecciones de respiratorias, perdón, no son la primera línea que se utiliza, los aminoglucósidos, ¿sí? También por ahí se utiliza en lo que es meningitis postquirúrgica, ¿sí? O también se puede utilizar en lo que es osteomielitis, ¿sí? Que mayormente se utiliza gentamicina. También se puede utilizar streptomicina más doxiciclina, que esa es una de las primeras dosis, o no dosis, no, líneas de tratamiento en lo que es la tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en lo que son los aminoglucósidos, tenemos gentamicina, ¿sí? Tenemos neomicina, tenemos amicacina, ¿sí? Tenemos también plasomicina, tenemos canamicina con K de kilo, y podemos también nombrar, por ejemplo, trabromicina y streptomicina, ¿sí? Ahora, algunos efectos secundarios: pérdida de audición, mareos y lesiones renales. Más que nada, por ejemplo, en lo que es neomicina, es muy común el tema de los mareos. ¿Bien? Entonces, son todos antibióticos estos que son insuficientemente absorbidos, digamos, en lo que es el torrente sanguíneo cuando se toman por vía oral, ¿sí? Pero por lo general se inyectan en una vena. A veces se inyectan en lo que es un músculo. ¿Bien? Y otra cosa, si alguien toma aminoglucósidos durante el embarazo, existe lo que es esta posibilidad de efecto nocivo en el feto, como es la pérdida de audición. ¿Sí? Entonces, entre efectos adversos, además de los que le nombré, tenemos la toxicidad renal, que muchas veces es irreversible, ¿sí? La toxicidad auditiva o la toxicidad ventricular, que también muchas veces es irreversible, ¿sí? Y la propagación de los efectos de los bloqueantes neuromusculares de nuestro cuerpo. ¿Por qué va a suceder esto de que
haya toxicidad a lo mejor renal, vestibular o auditiva, hay factores de riesgo. Por ejemplo, si tomamos dosis frecuentes o dosis muy altas. ¿Sí? Si tenemos mucha concentración, digamos, en nuestra sangre de ese fármaco. También la duración de la terapia, que es una terapia muy larga, puede contribuir a estos tipos de toxicidad. Las personas de edad avanzada, y hablemos si ya tenemos algún tipo de trastorno renal, en este caso preexistente. Y si se administra conjuntamente con, por ejemplo, vancomicina, ¿sí? O medios de contrastes, estos medios de contraste yodados también, o si se administra en conjunto con ciclosporina, también hay un riesgo mucho mayor de padecer alguno de estos tipos de toxicidad. ¿Sí? Pero además de los aminoglucosidos, hay otro grupo de antibióticos, en realidad hay varios que lo vamos a nombrar todos, pero el otro es los betalactámicos, ¿sí? Que ahí son antibióticos que incluimos también todo lo que son los derivados de la penicilina, las cefalosporinas, los carbapenems, que son un grupo mucho más amplio usado entre los antibióticos, digamos, que hay disponibles, ¿sí? Entonces, dentro de los antibióticos beta-lactámicos, penicilina, ¿sí? Actúa contra las bacterias, impide la formación normal de la pared celular de las bacterias. ¿Sí? Es el primer antibiótico, como le dije antes, que se descubrió y hasta el día de hoy es muy eficaz. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es la B postásica, ¿sí? Que se usa para algunas infecciones provocadas por bacterias, como es la neumonía, como son infecciones del tracto respiratorio. Se utiliza también para lo que es, por ejemplo, la fiebre escarlata, las infecciones de piel, de oído, de encía, de boca, las infecciones de garganta, obviamente todas derivadas de bacterias, ¿no? No de virus, ¿sí? También se utiliza para lo que es la fiebre reumática, que es una enfermedad grave que se puede desarrollar después de una infección de fiebre escarlata o de estreptococos en la garganta, que eso lo que hace es que ocasiona inflamación en lo que son las válvulas del corazón. ¿Sí? Funciona entonces matando las bacterias. ¿Sí? Bien, no funciona para resfriados, no funciona para influenza, no funciona para ninguna infección viral. Bien, entonces no tomen antibióticos cuando no es necesario porque eso aumenta el riesgo de contraer alguna infección mucho más adelante que se resista al tratamiento con algún tipo de antibiótico. ¿Sí? Y otra cosa, por ejemplo, la penicilina B postásica, en realidad algunas veces se utiliza para lo que es infección de piel que es causada por antrax. ¿Sí? En algunos casos también se utiliza para difteria, que es una enfermedad grave que causa lo que es problemas para respirar. ¿Sí? Se utiliza, como les dije antes, a veces para prevenir infecciones en lo que es la válvula del corazón. Bien, ahora, efectos secundarios, los más frecuentes dermatológicos. ¿Sí? El tema de erupciones en la piel. ¿Sí? Puritos. ¿Ok? También obviamente que puede provocar otros efectos secundarios, más que nada gastrointestinales, que pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, que muchas veces es muy intenso. También
puede dar lugar a lo que es neurotropenia, que es la disminución de los glóbulos blancos, o leucopenia, que es la disminución de los leucocitos, o trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, o anemia hemolítica, que sería la anemia por destrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? Pero mayormente algún que otro, excepto que sean alergia, algún que otro problemita gastrointestinal. ¿Sí? ¿Qué más? Otra cosa, siempre acuérdense de mantener los envases originales, cerrados herméticamente, fuera del alcance de los niños. ¿Sí? Las tabletas a temperatura ambiente, lejos de la heladera, lejos del exceso de calor, de la humedad, en el baño tampoco, chicos. ¿Sí? Si la solución necesita refrigerador, perfecto. En el refrigerador, cerrado herméticamente, y desechen los medicamentos que no hayan usado después de los 14 días. Y ningún tipo de medicamento se congela. ¿Ok? ¿Sí? Otra cosa con respecto a las penicilinas. No deben ser usadas indiscriminadamente, así porque sí, en las mujeres, ¿sí? Sí se puede usar en lo que es el tratamiento de sífilis, que es detectada durante el embarazo, si no, no. ¿Por qué? Primero, la penicilina pasa a la leche materna, ¿sí? Y eso puede originar sensibilización o erupciones cutáneas o diarreas al bebé. ¿Bien? ¿Alguien de acá es alérgico o alérgica a las penicilinas? ¿O a la penicilina? Pregunto porque hoy en día es muy común que uno sea alérgico a la penicilina. Bien, perfecto. Mejor. Bueno, yo soy alérgica a la penicilina. Yo tomé muchos medicamentos que contienen penicilina hasta mis 16 años y una nochecita, tardecita noche, mi hermana más pequeña estaba tomando el amoxidal, que me encanta, literal me encanta, y mi mamá me dice, me entro a bañar, Nay, dale a Lielén el amoxidal. Le doy el amoxidal y lo que queda en el culito del vasito dosificador, le mandé un lengüetazo. Yo lo tomé toda la vida. Al ratito me empezó a picar la espalda, ¿sí? Yo tenía un noviecito ahí en esa época y le digo, por favor, rascame la espalda porque me pica la espalda. Él me rascaba y yo sentía que me picaba cada vez peor. Me levanto la remera y me dicen, ahí tenés la espalda como todo un zampullido. Mi mamá había salido a bañarse, me voy a la pieza, me saqué la remera y le digo, mami, me pica mucho la espalda. Me dice, está roja la espalda, ¿qué te pasó? ¿Te picó algo? No sé, no sé, no sé. Mi mamá, ¿qué me dijo? Date un baño. ¿Sí? Se suponía que el baño que vos te tenés que dar cuando tenés algún tipo de erupción no es con agua caliente. La NAI, además de meterse al baño con agua caliente, cerró el baño con llave. Obviamente, ¿qué me pasó? Se me cerró la garganta, no podía respirar, sentía que me moría, que la fuerza no tenía más. Cuando quería gritarle a mi mamá, no podía. Mi mamá me escuchó, quiere abrir la puerta del baño cerrada con llave, y yo del otro lado no pudiendo abrir la puerta de la desesperación que me agarró, obviamente. Cuando pude abrir la puerta y mi mamá me vio, era cara desfigurada, totalmente, era una cosa, que era un globo terráqueo, literal, y no poder respirar, sentir que te morís literalmente. No me acuerdo que
en esa época, bueno, mi mamá y mi papá están separados, viven uno al lado del otro, pero hasta que mi papá sacaba el auto del garage y toda la historia, mi mamá le entró a gritar a un vecino porque yo literal me moría, chicos. Me llevan al hospital. Cuando me llevan al hospital, acá en el pueblo es muy común que a la noche cierren con llave el hospital, la puerta del hospital. Imagínense que yo llego al hospital, teníamos que tocar timbre, no venía nadie a abrirnos la puerta, más desesperada todavía, y cuando se acerca la enfermera dice, bueno, esperen, ¿qué pasa? Tanto lío, y cuando me vio la enfermera casi le da un patatú, eh, y bueno, me salvé, acá estoy, acá estoy, pero después tuve que ir a hacerme, obviamente, los estudios contra la alergia de la penicilina para saber si realmente era alérgica, pero es horrible, ¿sí? Cuando te pasan esas cosas. Entonces no puedo tomar obviamente, ningún antibiótico que contenga, en este caso, penicilina. ¿Sí? Que después vamos a ver cuál se toma cuando eh, no puedes tomar penicilina. No, analgésico no, Denme un segundo que voy a escribir donde quedé cefalosporina. Bien, la próxima clase vamos a seguir obviamente con antibióticos. Vamos a hablar, como les dije recién, de lo que son las... ahora hablamos, ahora te respondo. Vamos a hablar de lo que son las cefalosporinas, ¿sí? También vamos a hablar de los monobactámicos, ¿sí? Vamos a hablar también de los carbapenems, que son otra clasificación. Vamos a hablar también de lo que son los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí? Que ahí entraría la amoxicilina clavulánica, por ejemplo, amoxicilina salbutam, ¿sí? También vamos a hablar de lo que son los anfenicoles, que se utilizan, que son también otro tipo de antibióticos, los mismos que los glucopéptidos, ¿sí? Los macrólidos, que los macrólidos son los que utilizamos aquellos que somos alérgicos a las penicilinas, por ejemplo, dentro de los macrólidos tenemos claritromicina, eritromicina, acitromicina, ¿sí? Que seguro lo han sentido nombrar a algunos de ellos, hoy se utilizan mucho más que antes. ¿Y qué más me faltó? Lincosamidas, también, nitromidazoles y oxal, ox, oxasoli- oxasolidinona, también me falta. Bueno, me faltan varios. Las quinolonas también. A ver, dice, profe, perdón, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero ¿cómo sería el examen final? Ay, ¿qué quieren saber del examen final? Todavía falta para el examen final. ¿Qué quieren saber del examen final? ¿Cómo es el examen final? Como venimos haciendo hasta ahora. Es un examen a través del campus virtual, ¿sí? La única diferencia que hay es que obviamente hay preguntas de todos los módulos, ¿sí? Menos del módulo 6, o del módulo 6 puede haber algo ahí muy pequeñito, pero casi nunca pongo alguna pregunta del módulo 6. Tienen 2 horas para realizarlo, es un día específico, ¿sí? Digo, yo ya no les di la fecha, no, todavía falta. Es un día específico, va a estar habilitado un solo día, son 50 preguntas y tienen 2 horas para responder. ¿Qué más quieren saber? A ver, pregunten ahora o callen para siempre. Después no les respondo. Re mala era. ¿Algo más con respecto al examen final? Que para poder rendir el examen final tienen que tener las validaciones aprobadas, más las cuotas al día, más la certificación paga. ¿Nada más?
O vayan pensando para la próxima clase. ¿Eh? ¿Qué pasó, Yani? ¿Para cuándo sería la fecha? ¿Para septiembre? ¿Fines de septiembre? Para ir repasando los módulos, digo. Mayo, abril, mayo. Para mayo, mayo, abril, mayo, escúchame a mí. Ah, claro. Mayo. Mayo, Risa. abril. Mayo, Volvemos para atrás. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre. Ya quieren saber la fecha, falta un montón. Pero calculen para la tercera semana de octubre. ¿Ok? Estamos casi fin de año, así que estamos todos medio. Y tienen un mes y medio más, no sean exagerados. Pero si quieren yo les digo la fecha, no hay ningún problema. 23 de octubre. ¿Y el recuperatorio? Me gusta el 28 de octubre. Readelantada le di la fecha. Readelantada. Nos queda todavía un montón para hablar. Pero ya la tienen a la fecha. ¿Sí? Después nos digan, la profe no, todavía la profe no nos dio nada. ¿Sí? Repasen los exámenes que ya tuvieron también. ¿Sí? Ahora cuando yo termine de dar clase, les paso por el WhatsApp la fecha de la validación 3. ¿Sí? Que la dije en un principio, que es 28, 29 y 30 de agosto, y el recuperatorio el 3 y el 4 de septiembre. ¿Sí? Otra cosa, la próxima clase, el próximo jueves, también nos vamos a quedar 30 minutos más, así por recuperar la clase que no les pude dar de la semana pasada y ya quedaría ok con ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, nos vemos entonces el próximo jueves, 16, 5, 4 minutitos más tardar, comenzamos. Les mando un saludo enorme, disfruten el fin de semana y prepárense para la validación 3, no piensen en el examen final que todavía falta. Tranquilo. Chao, chao.